y a todas por estar aquí y fundamentalmente a Mónica por haberse desplazado desde Valencia en un día tan complicado y con tantas complicaciones, pero creo que el tema lo requiere y creo que es importante poder tener una visión que alcance, ver en concreto qué está pasando en Madrid, pero que está en un marco, en una actuación y en una estrategia que seguramente tendrá elementos específicos en cada sitio, pero seguramente elementos comunes. Dicho esto, aunque yo creo que los precedentes son Valencia, pues nosotros empezaremos, en este caso empezaré yo hablando de Madrid y seguramente llegaremos a buscar elementos de análisis y de reflexión y de alternativas, sobre todo en lo que está pasando en la sanidad madrileña, la sanidad valenciana y en definitiva en el conjunto del sistema sanitario público, que es realmente importante. Bueno, yo en Madrid preguntaría, me he preguntado sistemáticamente, ha habido muchas intervenciones, hay muchos análisis, muchas reflexiones, una gran cantidad de información y de desinformación cruzada, las dos cosas, pero por centrar un poco la cuestión me situaría en tres elementos. En Madrid hubo burbuja sanitaria en origen desde que se empieza desde el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, que supone una primera oleada de construcción, 8 hospitales en 4 años, 2 por año, y con posterioridad el planteamiento es de otros 4, aunque no todos se han construido. Es decir, es sostenible, hablando del plan de sostenibilidad del gobierno regional, la construcción de 8 hospitales en 4 años en una planificación ordenada sanitaria. ¿Había alternativas? Las había con nuestra cobertura sanitaria en una sanidad bastante bien planificada y bastante ordenada. Había alternativas que suponían menos inversión. ¿Se planificó desde un punto de vista profesional o se planificó desde la presión de las constructoras? Veamos de qué se trata, ¿no? Porque, claro, el volumen del que estamos hablando no es menor. Eso, por recordar, parte todo de una promesa electoral de construcción de 8 hospitales en el 2003, era la promesa. Luego se perdieron las elecciones, luego se repitieron, luego se ganaron y inmediatamente salió el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, que quiero pensar que no se improvisaba, luego tenía algo que ver, ya estaba preparado ese Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, no se puede improvisar un plan así. ¿De qué volumen hablamos? Bueno, pues hablamos de un volumen de unos 700 millones de euros en una construcción inmediata en 4 años y hablamos de un volumen de negocio visto desde su punto de vista en la explotación posterior de hasta 5.000 millones de euros a 30 años. Seguro, por cierto. Es decir, los inversores privados arriesgaban poco en todo este proceso de construcción y posterior explotación de estos hospitales. Bueno, ese sería un primer elemento. Después hemos conocido que quizá había otras relaciones, o se han denunciado otras relaciones, que a la vez los que intervinieron en ese plan, en la construcción y posterior obligación, en algún momento fueron donantes del Partido Popular que gobernaba en la Comunidad de Madrid. Pero dicho esto, yo voy a continuar con la argumentación, es decir, ¿era sostenible? ¿Estuvo planificado por una visión profesional y de evolución de la sanidad pública o tuvo un peso en las decisiones de esa construcción el movimiento especulativo y del ladrillo? ¿Fue tóxico el ladrillo al final también en sanidad? Pues posiblemente sí, si tenemos en cuenta lo que dicen ahora ellos mismos, que no es sostenible. Luego, si no es sostenible, se planificó con unos criterios en el momento. El segundo elemento, dicho que seguramente se fue a un modelo que es de rentabilidad electoral más que de planificación sanitaria de necesidades, se gestionó ordenadamente o posteriormente, incluso después de esta construcción, la gestión es temeraria. Entonces,
a fecha de hoy, los datos que ellos ofrecen para justificar la privatización y su poca gestión tiene poco contraste, pero sobre todo hay unos cuantos elementos que para mí sí son, para nosotros sí son indicadores de riesgos en la gestión, de gestiones arriesgadas. Primero, la deuda. ¿Ha crecido o no? Ha crecido, por más que se haya hecho un elemento de no contabilidad formal a efectos de deuda. Es que son dos cosas. No está contabilizado formalmente a efectos de deuda por el modelo que han seguido de financiación diferida, peajes en la sombra, ¿de acuerdo? Pero la deuda existe. Si hay que pagar, que es el coste que hay que pagar, 200 millones de euros anuales que se debe por la construcción y por la explotación, esa existe. Y eso se detrae, si las cosas van mal, ¿de dónde? Porque eso es un gasto fijo. Pues se detrae del conjunto del sistema, normalmente. Bueno, así ha sido en la Comunidad de Madrid. Quien sufre es el conjunto del sistema, porque tú ya has condicionado, haya crisis, no la haya problemas económicos o no los hayas, tú ya te has hipotecado con una cantidad fija que vas a tener que pagar y no vas a poder ordenar el sistema en mejores condiciones. Bien, el resultado, otro indicador, resultados económicos y de funcionamiento de los hospitales. Bueno, a fecha de hoy, que yo conozca, y más allá, hasta el propio Tribunal de Cuentas dice que no se auditaron las cuentas, es decir, la facturación entre los centros, es decir, que sale de hospitales privados y va por su complejidad a hospitales públicos, y a la inversa, qué operaciones o qué temas más rentables se derivan hacia los hospitales privados. Para hacer una decisión final sobre la rentabilidad y la de gestión has de conocer estos datos. Me temo que estos datos no solo no se conocen, sino que es muy dudoso que se hayan facturado. Eso sería un elemento que se haya producido la facturación entre los centros, ¿no? Luego, tampoco se conoce bien el dinero finalmente liquidado a las empresas constructoras o gestoras de la explotación de los hospitales. Se dice que está condicionado 200 millones de euros al año, pero lo que sí sabemos es que en el año 2010 hubo un rescate de estos hospitales. ¿Por qué? En base al conjunto del sistema, lo hubo. Ellos exigieron más dinero, no se sabe bien por qué motivo, pero lo cierto es que por la puerta de atrás hubo un rescate a las empresas de explotación de esos hospitales. Con todo ello, es decir, cuando establecen el precio entre la diferencia de los 600 euros, los 400 euros de coste entre un hospital privado o un hospital público convencional, exactamente de qué hablan, exactamente qué están comparando. Un hospital complejo con uno mucho menos complejo, un hospital que no conocemos su volumen o el gasto o el coste por el tipo de patologías y su complejidad. O sea, ¿cómo se puede comparar solo por el número, por la asignación y por números globales? Tampoco conocemos bien, nadie conoce el impacto poblacional, es decir, nosotros no conocemos si en una zona, pongamos Majadahonda, hay un alto nivel de personas con aseguradoras privadas, que ese hospital, como está repartido por tarjetas, va a seguir recibiendo, lógicamente, ese canon que le establecen, y sin embargo no tendrá ese volumen de atención. Ese indicador tampoco está. Luego, la gestión, hemos de deducir, yo deduzco, que ha sido temeraria por varios motivos. Una, porque ha sido descontrolada. Dos, porque no hay datos. Tres, porque ha subido la deuda. Cuatro, porque justifican que hay que ir a una segunda oleada de privatizaciones porque realmente no se puede sostener. Luego, ha habido una gestión, en mi criterio, temerario. Y por fin, la última oleada. La última oleada es la segunda privatización, que le llamamos, que es lo que nos ha traído al mayor conflicto en Madrid y en la sanidad madrileña.
Es decir, ahí yo me hago algunas preguntas. ¿Es constitucional? Es decir, una ley de acompañamiento de los presupuestos puede modificar todo un sistema sanitario público que hemos construido entre todos y que además es un bien esencial y es un derecho básico. O sea, en 3 meses se presenta un plan de sostenibilidad del sistema y inmediatamente a los 2 meses va a regulación legal, por un lado, por la ley de presupuestos y por otro lado, por la ley de acompañamiento de los presupuestos que desmonta todo o puede desmontar o tiene riesgo de desmontar un sistema sin ninguna justificación previa. Es decir, en esta última oleada, además, pues hay, en mi criterio, elementos de inconstitucionalidad. Lo digo porque ya hubo una sentencia del Constitucional donde decía que las leyes de presupuestos no pueden contener en su interior modificaciones tan relevantes de leyes básicas y fundamentales. Se inventaron la ley de acompañamientos, pero el argumento vale lo mismo. Para la ley de acompañamiento no debería de poder modificar leyes tan importantes y tan relevantes. Por tanto, el riesgo que se asume es susceptible de responsabilidades de todo tipo. Lo decía Juancho, nosotros le hemos preguntado, hemos llevado a la Fiscalía Anticorrupción 3 cuestiones. La construcción, es decir, hubo complicidades o relación entre los adjudicatarios y los donantes, porque eso es muy serio. Quiere decir que además era una construcción que realmente ha puesto en quiebra y en riesgo el sistema. Alguien tendrá que tener la responsabilidad. Segundo, cuando se hace el rescate de los hospitales, bajo qué criterio y cómo se cumplen o incumplen los pliegos de condiciones para ir a un rescate de esos hospitales. Tercero, entre medias, se hace toda la concesión también de los laboratorios clínicos, que con el tiempo hemos sabido que además de lo que afecta, pues además hay toda una serie de variables y variantes que pueden suponer tráfico de influencias, ¿vale? Y finalmente, cuando ya le planteamos también temas en la denuncia de Majadahonda y de los centros de especialidades que se han asociado en la gestión al propio funcionamiento de los hospitales, y finalmente nosotros defendemos una auditoría pública porque creemos que es fundamental. Vamos a ver, aquí hay un problema de deuda muy serio. Alguien de forma irresponsable, inducida y con beneficios a terceros puede estar haciendo quebrar un sistema sanitario público que es de todos y que es esencial. Eso es un primer elemento. Segundo, las cuentas no existen y los criterios por los que pretenden explicar las cuentas no son criterios solventes. No puede haber un sistema de decir, no, es que uno cuesta 600 y uno 400. O sea, y luego además se han tomado decisiones que han afectado a estas cuentas. Y por fin, la decisión de privatización, en nuestro criterio, también adolece de la legalidad suficiente por el modo y la forma que se realiza el proceso de privatización. Con independencia que una conclusión deberíamos de sacar de todo esto. No debería de ser posible que un sistema esencial público, que es de todos, que está financiado con dinero público, acabe por ser desmontado desde leyes simples, y en este caso una ley de acompañamiento por mayorías y en 3 meses. Es decir, eso algo habrá que modificarse en nuestro país y para que esto no sea posible. Y finalmente, las experiencias que conocemos están evaluando los riesgos que ha supuesto estos sistemas. Los casos de Inglaterra, sencillamente porque convertir la sanidad en negocio y buscar el beneficio en negocio con el punto de partida que se sale en Madrid, donde hay realmente problemas muy serios, al final, nos pongamos como nos pongamos, tiene una influencia directa en el funcionamiento normalizado y en los presupuestos normalizados de los hospitales y de la atención sanitaria pública. Esos serían un poco los elementos de Madrid, porque luego estoy convencida que hablaremos de más temas de los que todo el mundo sobre la rentabilidad, exactamente sobre qué criterios se basan, sobre una serie de preguntas que nos han hecho llegar mucha gente y que entre todos trataremos de ordenar y de plantear.
Muchas gracias.